Hoy vamos a hablar en nuestro análisis de ese decreto de nueva normalidad que va a regir nuestra vida a partir del 21 de junio que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Por cierto, el primer Consejo de Ministros en el que hemos visto a todo el Gobierno de manera presencial, ya no telemática, hacía mucho tiempo, desde hacía 3 meses que no se vivía esa imagen y todos además con mascarilla y han guardado también un minuto de silencio. Vamos a ver cuáles son las principales medidas de este Real Decreto que van a aprobar el PNV, también lo van a apoyar, y Ciudadanos, y que va a regir nuestra vida hasta que haya tratamiento, hasta que haya vacuna contra el coronavirus. Bueno, lo primero y fundamental es que la mascarilla va a formar parte de nuestra vida, va a ser obligatoria en espacios cerrados, en espacios abiertos, siempre que no podamos mantener esa distancia de seguridad que pasa de 2 metros a 1,5 metros. La mascarilla, el que incumpla esta normativa tendrá que hacer frente a sanciones de hasta 100 euros. También es importante la variación en la distancia de seguridad. Siempre hemos hablado de 2 metros. Pues bien, en ese acuerdo que ha llegado el Gobierno con Ciudadanos se modifica a 1,5 metros. ¿Por qué? Porque realmente se garantiza también la seguridad y es un aspecto importante, por ejemplo, para negocios, para la organización de colegios, de terrazas, de centros de hostelería, ganar esos centímetros de espacio. Bueno, es importante también dentro de este decreto de nueva normalidad la gestión que va a hacer las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, sobre todo a partir de la atención primaria, de los hospitales, tienen que hacer un plan de contingencia para garantizar la salud pública en caso de rebrote, que es muy probable que haya una nueva oleada de coronavirus en otoño. Además, va a haber una coordinación para que no se repita el desastre en las residencias, una coordinación directa de sanidad con los centros de mayores, con las residencias, para que tengan recursos sanitarios de protección, unos recursos que tienen que estar garantizados según este Real Decreto en todo el territorio, en caso sobre todo de que la pandemia vuelva. Y en el tema de los pasajeros de las fronteras, que como sabéis se abren a partir del 1 de julio, os quería comentar 2 cosas. La primera, va a haber una experiencia piloto únicamente con Baleares, permitiendo la llegada de 10.900 turistas alemanes, que sabéis que allí la situación de la pandemia es infinitamente mejor, por ejemplo, que en el Reino Unido. Van a venir 10.900 alemanes, turistas alemanes únicamente a Baleares y sin necesidad de realizar ningún test. Es una experiencia piloto dentro de la desescalada. Si funciona, esperan poder ir trasladándola a otros puntos antes del 1 de julio, que es cuando se hace esa apertura generalizada de las fronteras al turismo extranjero. Y a partir del 21 de junio, de esa nueva normalidad, por ejemplo en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, ¿cómo se va a controlar a los turistas extranjeros que vengan a visitarnos? Pues bien, la responsabilidad va a recaer en AENA, que va a tener que garantizar en las fronteras, en los aeropuertos, va a tener que garantizar la entrada segura. ¿Cómo? Pues realizando test a las personas sospechosas y tomando pues la temperatura y también esos datos a las personas que lleguen, que a partir del 1 de julio no tendrán que pasar ningún tipo de cuarentena. A todo esto sigue habiendo bastante caos en la gestión de la crisis, se siguen pidiendo responsabilidades y sigue habiendo brotes. Estamos viendo brotes, por ejemplo, en nuestro territorio, en Bilbao, en ese hospital de Basurto. Importante, un contagio de hasta 21 personas. Ha habido un brote también en países vecinos como Portugal, que había hecho pues una gestión en teoría ejemplar de la pandemia. Pues bien, en concreto en Lisboa se ha dado un foco a estas alturas, justo cuando Portugal se estaba reabriendo al turismo, que afecta a unas 300, 400 personas, eso en Lisboa. Y siguen también las responsabilidades. Estamos viendo cómo la Comunidad de Madrid, en esa lucha que mantiene con el vicepresidente segundo, con Pablo Iglesias, en cuanto a la responsabilidad de lo que ocurre en las residencias, la Comunidad de Madrid no descarta querellarse contra Pablo Iglesias. Y además, una asociación, van llegando a los tribunales, muchas querellas, muchas denuncias contra las administraciones, y la última, que afecta en este caso al presidente del Gobierno, llega hasta La Haya por parte de una asociación que le lleva hasta Europa, hasta los tribunales europeos, para juzgar su gestión de la crisis. Repetimos, no se libra nadie, el presidente del Gobierno, Illa, Simón, presidentes autonómicos, administraciones autonómicas, incluso entre administraciones también hay querellas, como Comunidad de Madrid no descarta con Pablo Iglesias. Y mientras tanto hay un tema que sigue dejando en evidencia a nuestro país, y que es una cuestión que va más allá del tacto, más allá de la humanidad, más allá de
de unos datos correctos, ¿no? Empieza a haber muchas dudas sobre ya no el número de muertos de esta pandemia, sino la gestión que se está haciendo de los datos. Cada día, desde hace 3-4 meses, estamos viendo comparecencias diarias para hablar de datos, de cómo evoluciona la pandemia, también con este estudio de seroprevalencia. Y la realidad es que seguimos sin tener los datos claros. Incluso los propios datos que ofrece Sanidad, que ahora lo hace el número de muertos semanal, si sumamos el número de muertos que ofrece el Ministerio de Sanidad cada día, no coincide con el número que el propio Ministerio de Sanidad ofrece al final de la semana. Si nos remitimos a Sanidad, Sanidad siempre dice que está siguiendo los criterios de organismos internacionales como la OMS, pero la realidad es que en el Ministerio de Sanidad únicamente están contabilizando como fallecidos por COVID a las personas a las que se le haya hecho un test para comprobar que tenían la enfermedad, mientras que la OMS no dice eso. La OMS dice que tienen que incluirse en las cifras de fallecidos las personas a las que efectivamente se les haya hecho un test y también a las que hayan presentado síntomas sin necesidad de que se les haya hecho un test que no había al principio de la pandemia y que siguen siendo escasos al día de hoy. Y ya una cosa más, mientras tanto la vida avanza, mientras tanto siguen los problemas económicos para muchas familias. Es verdad que también muchos autónomos vuelven poco a poco a sacar la cabeza, a reabrir sus negocios y vamos a ver cómo sigue avanzando la desescalada porque el próximo lunes puede ser muy importante. Va a haber comunidades autónomas que están en fase 2 como Madrid, algunos lugares de Cataluña y también Castilla y León, que van a pedir el pase a la fase 3 ya el lunes 15, el lunes que viene, es decir, estando solo una semana y no 2 en la fase 2, y va a haber otras comunidades autónomas que han pasado a la fase 3 y que van a pedir inmediatamente entrar ya en la nueva normalidad. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa, pero este nuevo decreto que hemos comentado hoy va a ser muy importante para saber cómo va a ser nuestra vida durante los próximos meses y hasta que haya vacuna.